Algunas personas creen que el infierno viene después de la muerte. Pero a los 73 años, aprendí una verdad que la mayoría de la gente nunca se atreve a hablar en voz alta. El lives inside your own home. Y a veces, el diablo comparte tu apellido. Mi nombre es Irene. Soy de Pineville, Kentucky, una pequeña ciudad del que la mayoría de ustedes probablemente nunca han oído hablar. He vivido una larga vida. Mi cabello se volvió gris demasiado pronto. Mis manos han llevado más peso de lo que deberían haber tenido, y mi corazón, bueno, mi corazón lleva una historia que nunca le he contado a nadie. Hasta ahora, he mantenido este secreto enterrado durante décadas, pero hoy estoy rompiendo ese silencio. No porque sea fácil, sino porque mantenerlo adentro se ha vuelto demasiado pesado para soportar. Y te advertiré ahora mismo, lo que voy a decir que te sacudirá. No es un cuento de hadas. No es el tipo de historia que te hace sonreír al final. Es la vida real, del tipo que deja cicatrices que nadie ve. Entonces, si estás viendo esto, hazme un pequeño favor. Dime en los comentarios de dónde eres. Veamos cuán lejos llegará esta historia. Y mientras lo haces, cuéntame algo sobre tus padres. ¿Cómo fue tu relación con ellos? ¿Estaban amorosos? ¿Estricto? ¿Complicado? Porque en un momento vas a averiguar sobre el mío. Y no creerás lo que pasó. Pineville era el tipo de ciudad donde todos conocían los asuntos de todos, o al menos pensaron que sí. En la superficie, parecía el pequeño lugar perfecto. Las mujeres se sentaron en sus porches tejiendo debajo de los árboles, intercambiando recetas como si fueran secretos. Los hombres se reunieron en Joe's Bar, jugando al billar, compartiendo chismes y fingiendo resolver los problemas del mundo sobre una copa de whisky. Los niños corrían descalzos en las calles hasta que estaban oscuros, temerosos de nada, porque en Pineville los peligros reales no estaban en la oscuridad. Estaban esperando dentro de las casas. Tenía 15 años en ese entonces. Solo una chica que todavía creía en cosas buenas. Mi madre, Eleanor, era todo mi mundo. Era una mujer hermosa, incluso cuando la enfermedad comenzó a robar el color de sus mejillas. Estábamos tan cerca como podrían estar una madre e hija. Me trenzaría el cabello por las mañanas, y por la noche, incluso cuando su tos no la dejaba respirar correctamente, me sostendría la mano hasta que me quedara dormido. Mi padre, Arthur, trabajó en el aserradero. Para el mundo exterior, era un buen hombre, un marido trabajador y que nunca se perdió el servicio dominical. La gente lo respetaba. Se inclinarían sus sombreros cuando pasaba, llamándolo señor Arthur como si fuera una especie de pilar de la comunidad. Pero en casa, era un hombre de pocas palabras, frío como piedras de río, y a veces incluso más frío que eso. Nuestra casa era pequeña, solo 3 habitaciones con un piso de tierra y una estufa de leña que dejaba todo cubierto de hollín. En la pared colgaba una imagen desvaída de la última cena y un espejo agrietado que mamá recibió como regalo de bodas. No fue mucho, pero para mí fue el hogar. En aquel entonces, Pineville era como un rincón olvidado del mapa. Sin clínicas, sin lujos. Solo supervivencia. La escuela estaba a casi 1 hora a pie, y la mayoría de los días fui descalzo para salvar mi único par de zapatos. Aún así, me encantó aprender. Mamá siempre me dijo que sería la primera mujer de nuestra familia en escapar de Pineville. Mi hija se convertirá en alguien, solía susurrar, sus ojos brillaban de orgullo. Ella creía eso hasta el final. Pero la tuberculosis no le importan los sueños, y seguro que no espera a que nadie crezca. Cuando mamá se enfermó, no había médico en la ciudad, solo un hombre de Louisville que vino una vez al mes. Nos dio medicamentos que no podíamos pagar y nos dijo que preparáramos para lo peor. Mamá escuchó en silencio, como ella ya sabía. Se aferró a su dignidad, incluso cuando la enfermedad robó su fuerza. Hice todo lo posible para cuidarla. Hizo su té con hierbas de la señora Jenkins al lado, se limpió la frente cuando llegó la fiebre y se cambió las sábanas empapadas de sudor. Recé sobre ella por la noche mientras mi padre pasaba más y más tiempo en el aserradero o en Joe's Bar. No soporto verla así, dijo. Pero en el fondo creo que fue más fácil para él huir del dolor que enfrentarlo. La noche que mamá murió, llovió tan fuerte que sentía que el cielo en sí estaba llorando. Los vecinos trajeron galletas, café y esas palabras vacías que nunca consolan realmente a nadie. Dicen que los pueblos pequeños están a salvo. Pero confía en mí, es más fácil ocultar a los monstruos cuando las calles están calladas. Esa noche, cuando la lluvia golpeaba contra el techo de hojalata y las velas parpadearon alrededor del ataúd de mamá,
Me senté en la esquina, mirando su rostro. Incluso en la muerte, ella parecía pacífica, casi como si solo estuviera durmiendo. Pero no estaba listo para lo que vino después. El pastor llegó tarde, diciendo algunas palabras cansadas como un hombre que había visto demasiada muerte. Los vecinos susurraron sus condolencias, bebieron su café e hicieron promesas educadas de regresar para el entierro por la mañana. Todo lo que quería era quedarme junto a mamá hasta que la última vela se quemó. Pero mi padre tenía otros planes. Él vino a mí, los ojos brillantes de una manera que lo haría nunca antes visto. No de las lágrimas, pero algo más. Algo que hizo que mi estómago se torciera. «Ven aquí, mi hija», dijo, alcanzando mi mano. Su palma era áspera, oliendo a serrín, como siempre. «Necesito mostrarte algo. Es importante. Tu madre querría que veas esto». No quería dejar su lado, pero él insistió. Me llevó por el pasillo a su habitación, la habitación que todavía olía a las bolsitas de lavanda de mamá escondidas debajo de su almohada. Su rosario todavía colgaba en la cabecera. La luz débil de la lámpara de aceite hizo que todo se viera fantasmal. «Señor Arthur, la señora Marta pregunta si puede traer más café». Alguien gritó desde la sala de estar. «Dile que voy a venir», respondió. Pero no se movió. En cambio, cerró la puerta del dormitorio. Y escuché el bloqueo de la cerradura. Al principio, pensé que solo quería rezar o llorar en privado. Pero cuando se dio la vuelta, algo en sus ojos había cambiado. No había padre en esa mirada, solo un extraño. Abrió el armario, el que siempre crujió, y sacó el vestido floral favorito de mamá. «Quiero que uses esto ahora», dijo, arrojándolo a la cama. Me congelé. «Pero papá, es el vestido de mamá». «Yo no puedo». «Sí, puedes. Y lo harás». Su voz era más fría que el invierno. «De ahora en adelante, eres la mujer de esta casa». Al principio, pensé que se refería a tareas, cocinar, limpiar, las cosas que ya hice cuando mamá era demasiado débil para levantarse de la cama. Pero cuando vi la forma en que me miraba, entendí. No era un padre mirando a su hija. Era algo mucho más oscuro. Traté de retroceder, susurrando: «La gente en la estela, nos están esperando». «Pueden esperar. Esto no puede». Y justo allí, en esa pequeña habitación, solo 2 días después de la muerte de mi madre, mientras que su cuerpo todavía yacía en la sala de estar rodeado de flores y oraciones, mi padre destruyó lo que quedaba de mi infancia. Cubrió mi boca con su mano insensible cuando intenté gritar. Fuera de esa puerta, podía escuchar a los vecinos recitar el rosario para el alma de mi madre. Dentro, el tiempo se detuvo. Dejé mi cuerpo en esos momentos. Era la única forma de sobrevivir. Alejarme en mi mente, mientras que lo peor sucedió. Cuando terminó, arregló su ropa como si nada hubiera pasado. «Ahora eres el Eleyaner de esta casa», susurró. «Y esto se queda entre nosotros. Si le dices a alguien, nadie te creerá. Dirán que te has vuelto loco por el dolor». Luego desbloqueó la puerta, regresó a la sala de estar y saludó a los vecinos con la sonrisa de un viudo afligido. Mientras estaba sentado temblando en el piso del dormitorio, preguntándome cómo el mundo podría seguir girando después de eso. Nadie se dio cuenta, excepto la señora Jenkins. Ella era la única cuyos ojos permanecieron demasiado tiempo cuando pasé junto a ella esa noche. El único que sospechaba que algo terrible acababa de meter la raíz dentro de esa casa. Esa noche, cuando pasé por la señora Jenkins, sus ojos se quedaron en mí demasiado tiempo. Ella era la única que sospechaba que algo terrible acababa de echar raíces dentro de esa casa. Y ella tenía razón. Después del entierro de mi madre, la vida en nuestra casa no volvió a la normalidad, porque la normalidad se había ido para siempre. El olor de las velas quemadas todavía permanecía en el aire, mezclando con el perfume barato que los vecinos usaban hasta la estela. Le quedaba una taza de café medio vacía sobre la mesa, olvidada por alguien. Y un silencio se asentó sobre la casa, un silencio tan pesado que se sintió como un plomo presionando hacia abajo en mi pecho. Mi padre apenas me miró cuando llegamos a casa del cementerio. Fue directamente al dormitorio, sacó la botella de whisky que mantuvo escondida debajo de la cama y se sentó en la mecedora del porche como si nada hubiera pasado. Por un momento, pensé que tal vez me dejaría solo esa noche. Me equivoqué. A la mañana siguiente, me desperté para encontrarlo parado sobre mí. «Levántate, Eleyaner. Hay café que hacer». Parpadeé, confundido. «Papá, soy yo. Irene». La bofetada llegó tan rápido que me quemó la mejilla.
Sé quién eres, gruñó. Pero ahora eres la mujer de esta casa. Y la mujer de esta casa se llama Eleanor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había sido una pesadilla afectada por el dolor. This was real, as real as the red mark on my face. A partir de ese día, me borró. Dejó de llamarme Irene. Dejó de tratarme como a una hija. Para él, ya no era un niño. Yo era el reemplazo de su esposa. Me obligó a usar los vestidos de mi madre, a pesar de que se soltaron en mi cuerpo. Me hizo trenzar mi cabello como ella. Una noche, él reunió toda mi ropa, las que se destinan a una niña, no a una mujer, y la quemó en la estufa de madera mientras yo estaba allí, demasiado asustado para detenerlo. Ya no necesitas estos, dijo. De ahora en adelante, usas lo que te digo. Esa noche lloré en mi almohada, mordiendo el borde para que no me escuchara. Pero no se trataba solo de tela en llamas, era mi identidad, mi infancia, mi propia existencia. En público mantuvo apariciones. Para la ciudad seguía siendo el señor Arthur, el viudo trabajador, el hombre que nunca se perdió iglesia. Cuando la gente me vio en el delantal de mi madre, su vestido, su lápiz labial se unió por mis labios, no lo cuestionaron. Ella solo extraña a su mamá, decía con una triste sonrisa. Ella quiere usar sus cosas para sentirse cerca de ella. Y le creyeron, porque en Pineville era más fácil creer una mentira que enfrentar la fea verdad. Cuando mi maestra, la señorita Cecilia, vino a la casa preguntando por qué ya no estaba en la escuela, mi padre tenía una respuesta lista. Ella es necesaria en casa ahora, dijo. A su edad, es hora de que haya aprendido los deberes de una mujer. La educación no pone comida en la mesa. La señorita Cecilia trató de luchar por mí. Ella se ofreció a enseñarme después de la escuela para pasar por las noches. Pero mi padre la cerró fría. Esta es mi casa, y mi palabra es definitiva. Cuando ella se fue, él me agarró por el brazo y susurró. ¿Has estado hablando con la gente? ¿Le dijiste algo? No, papá. Lo juro. Ella solo vino porque dejé de ir a la escuela. Sus ojos se estrecharon, pero esta vez me creyó. Después de todo, siempre había sido la chica tranquila, el que nunca causó problemas. Y así, la ciudad se movió. Sus vidas se llevaban adelante, mientras dentro de esa pequeña casa de madera, me quedé atrapada, viviendo una pesadilla que nadie más podía ver. Entonces, la vida continuó en Pineville. La campana de la iglesia sonó a las 6 de la mañana y nuevamente a las 6 de la noche. Los hombres fueron a trabajar. Las mujeres cuidaron sus hogares. Los niños jugaban en las calles. Y dentro de esa pequeña casa de madera, viví una vida que nadie podía imaginar. La mayoría de los días, mi padre se fue al aserradero temprano, llegó a casa para almorzar y luego se fue nuevamente hasta la noche. Esas pocas horas cuando estaba solo eran la única vez que podía respirar. Pero incluso entonces no me atreví a correr. ¿A dónde podría ir? Tenía 15 años, sin dinero, sin educación, y en ningún lugar para esconderse en una ciudad donde todos conocían a todos. Pasó casi un año así, un día pesado tras otro. Luego, un miércoles, el día del mercado semanal, todo cambió. Mi padre había ido a trabajar temprano. Me fui a comprar algunas cosas que necesitábamos. Era peligroso, pero estábamos fuera de comida y pensé que si me apresuraba hacia atrás, ni siquiera se daría cuenta. El mercado fue la única vez que Pineville cobró vida. Puestos se alinearon en el cuadrado. El olor a masa frita se mezcló con la dulzura de la fruta madura. La gente se rió, negociaba, se cotilleaba. Era la primera vez que había visto la vida normal en meses. Estaba eligiendo algunos tomates en el puesto del señor Joe cuando escuché una voz detrás de mí. «Señorita, con cuidado con esa canasta. Está a punto de caer». Me di vuelta y allí estaba. Un joven, tal vez 20 años, piel tan nada de sol, ojos claros que no coinciden con el resto de él. Estaba sosteniendo mi canasta estable. «Gracias», susurré, mis mejillas ardiendo. «De nada», dijo, sonriendo. «¿Eres de aquí? Nunca te había visto antes». «Soy de Pineville», respondí. «Yo solo, no salgas mucho». Se presentó como Ben. Era de Louisville, trabajando en la nueva construcción de la iglesia. Se quedaría en la ciudad durante unos meses. Esa conversación de 5 minutos fue la primera charla normal que tuve con cualquiera en casi un año. Durante unos minutos no fui Eleanor. No era la hija del señor Arthur. Yo solo era Irene. Cuando llegué a casa,
Mi corazón se sintió más ligero de lo que tenía en meses. Pero la realidad me estaba esperando en la puerta. Mi padre había vuelto a casa temprano. Se sentó en el porche, una botella de whisky medio vacío a su lado, cara roja de ira. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz afilada, peligrosa. Yo fui al mercado. Necesitábamos comida. Levanté la canasta como prueba. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y quién te dio permiso para hablar con ese hombre? Mi estómago cayó. Alguien me había visto con Ben y le dijo. En Pineville, los secretos no duraron mucho. No era nada, papá. Simplemente me ayudó con la canasta. Eso fue como arrojar gasolina sobre un fuego. Eres como tu madre, gruñó. ¿Crees que no lo sé? Creo que no recuerdo cómo me engañó. Antes de que pudiera decir otra palabra, me agarró por el cabello y me arrastró a la casa. La canasta cayó al piso, totatos, tomates, todo en la tierra. Nadie vino. Nadie vino nunca. Esa noche pensé que iba a morir. Me golpeó con su cinturón hasta que el dolor se bordeó en entumecimiento. Luego me encerró en la trastienda, la que usamos para almacenar leña y herramientas. Sin comida, sin agua, solo oscuridad. Me quedé allí durante 2 días. En algún momento debo haberme desmayado. Cuando finalmente me desperté, volví a mi paleta. Mis heridas habían sido limpiadas y alguien me había dejado una taza de agua. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez todo era una pesadilla. Pero los moretones en mi cuerpo me dijeron que era real. Fue la señora Jenkins quien me salvó. Había escuchado los gritos. Ella vio a mi padre arrastrarme a la casa. Cuando se fue al trabajo al día siguiente, ella entró por la ventana trasera y me encontró. Esto no puede continuar, susurró, tocando suavemente mi cara hinchada con un paño húmedo. Necesitas salir de aquí. Y justo ahí, en ese momento, el de estoy dentro de mi roto. Le conté todo. Desde la noche de la estela de mi madre hasta los últimos 2 días encerrados en esa habitación. Las palabras se derramaron como agua de inundación. La señora Jenkins lloró conmigo. Ella me abrazó como solía hacer mamá. Entonces ella me hizo una promesa. No sé cómo todavía, dijo, pero voy a ayudarte a salir de esta casa. Por primera vez en meses, sentí que algo se agitaba en mi pecho. Algo que apenas reconocí. Esperanza. Esperanza. Era una sensación extraña después de vivir tanto tiempo sin él. Pero después de ese día en la cocina de la señora Jenkins, finalmente lo volví a tener, incluso si parpadeaba como una vela a punto de salir. La señora Jenkins prometió que me ayudaría. Y fiel a su palabra, ella lo hizo. Unas semanas más tarde, ella me llamó una tarde mientras mi padre estaba fuera. Ben estaba allí, sentado en la mesa de su cocina, tomando café. La señora Jenkins llegó al grano. Ustedes dos ya se conocen, dijo, mirando entre nosotros. Así que dejemos de perder el tiempo. Necesitamos sacarte de esa casa. Ben se sentó en silencio mientras la señora Jenkins le contaba todo. Simplemente asintí, demasiado avergonzado para hablar. Pero le escuchó, su cara se vuelve más seria con cada palabra. Cuando terminó, Ben me miró directamente a los ojos. Esto no es vivir, dijo. Y no puedes quedarte allí. Te ayudaremos. Pero debemos ser inteligentes al respecto. Huir no era simple. No en Pineville. Si mi padre nos atrapara, todos sabíamos lo que pasaría. Entonces a Ben se le ocurrió un plan. Necesitaba que alguien lavara la ropa para los trabajadores de la construcción de la iglesia. Le preguntaría a mi padre si podía hacer el trabajo, ofreciendo suficiente dinero para tentarlo, pero no lo suficiente como para expresar sospechas. Le gustará la idea de efectivo extra, dijo Ben, y se acostumbrará a verme venir. Al principio, dudé. Era arriesgado. ¿Pero la alternativa? Mantenerse atrapado en esa casa hasta que mi padre me mató o me rompió por completo. Intentemos, le dije. Mi corazón latía con fuerza. Al día siguiente, Ben vino a la casa. Llamó a la puerta, respetuoso, formal. Buenos días, señor Arthur. Soy Ben de la construcción de la iglesia. Estamos buscando a alguien para lavar la ropa de los trabajadores. La señora Jenkins dijo que su hija podría estar interesada. Mi padre lo miró con cuidado, la forma en que una serpiente observa a su presa. ¿Cuánto paga?, preguntó. Ben nombró una cantidad, suficiente para llamar su atención, pero no lo suficiente como para que sospeche. Después de una larga pausa, mi padre estuvo de acuerdo. Pero había una regla.
Traes la ropa y la recoges solo cuando estoy en casa. ¿Entiendes? Sí, señor, respondió Ben, como podría ser. Y así, nuestra farsa comenzó. 2 veces por semana, Ben trajo ropa sucia y recuperó las limpias. Al principio, mi padre vio cada intercambio como un halcón. Pero con el tiempo comenzó a relajarse. A veces incluso dejaba que Ben dejaba la ropa mientras se sentaba en el porche con su whisky, demasiado borracho para preocuparse. En esos breves momentos en que estábamos solos, Ben y yo intercambiamos susurros rápidos, sonrisas cortas. No fue mucho, pero para mí fue todo. Fue un vistazo del mundo más allá de esas paredes. Un mundo donde la gente era amable. Un mundo donde aún podría ser yo mismo. El dinero del lavado entró directamente al bolsillo de mi padre. Pero Ben era inteligente. Siempre se metió un poco más en el paquete, entregándolo a la señora Jenkins a sus espaldas. Lo llamamos el fondo de escape. Pasaron semanas y el 4 de julio llegó, la celebración más grande en Pineville. Ogufires en la plaza, la música, la luz de la luna, las batatas que se asan en llamas abiertas. Esa noche, mi padre hizo algo inesperado. Dijo que íbamos a la celebración. Al principio, no entendía por qué. Nunca me dejó ir a ninguna parte. Pero luego me di cuenta, era parte de su acto. El endurecedor viudo interpretando el papel del padre cariñoso, llevando a su hija a disfrutar de la vida nuevamente. Llevaba uno de los vestidos viejos de mi madre, no porque quería hacerlo, sino porque era lo único que me permitía usar. Cuando entré en la sala de estar, él me miró de arriba abajo. «¿Te pareces a ella?», murmuró, con voz llena de whisky. En la plaza, las hogueras encendieron el cielo nocturno. Los niños corrieron. Las parejas susurraron en rincones oscuros. Y me senté rígidamente en un banco donde mi padre podía verme. Fue entonces cuando Ben pasó por la señora Jenkins y susurró algo en su oído. Unos minutos más tarde, ella vino. «Ven conmigo, niña», dijo, lo suficientemente fuerte como para que mi padre lo escuche. «Hagamos que se calienta un poco de luna». Él asintió, distraído con sus amigos y su bebida. Lejos de sus ojos, en las sombras cerca de la luna, Ben susurró el plan. «El autobús a Louisville se va el martes a las 4 de la madrugada. Te recogeré a las 3. La señora Jenkins le dará a tu padre una pastilla para dormir la noche anterior. No se despertará». Me tragué con fuerza. 3 días. Eso es todo lo que tuve que esperar. 3 días entre la vida que vivía y la vida que finalmente pude elegir. Después de esa noche en la celebración del 4 de julio, el reloj en mi mente comenzó a marcar más fuerte. 3 días. Eso es todo lo que tenía. 3 días para contener la respiración y rezar el plan funcionaría. Escondí mi miedo debajo del silencio. Cociné cuando me dijo que lo hiciera. Limpié la casa como solía hacerlo mamá. Llevaba sus vestidos como un disfraz que no podía despegar. Pero por dentro, estaba empacando mi bolsa de escape 1000 veces en mi mente. Cuando finalmente llegó la noche, mis manos se sacudieron cuando coloqué las pocas cosas que poseía en un pequeño paquete de telas, 2 de los pañuelos de mi madre, una horquilla plateada de la señora Jenkins y la imagen de mamá que mantuve escondida debajo de mi almohada. Nada más encajaría. Nada más importaba. La señora Jenkins había hecho su parte. En la cena, ella deslizó el polvo en el whisky de mi padre como Ben planeó. Lo bebió, sin notar nada. A la medianoche, la casa estaba en silencio, excepto por su respiración pesada y desigual del dormitorio. Pero cuando pasé de puntillas por su puerta, noté algo que hacía que mi estómago se enfriara. La llave de la casa, la única llave de la puerta principal, colgaba alrededor de su cuello. Incluso drogado, él lo sabía. Mis manos comenzaron a sudar. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que podría despertarlo. A las 3 de la madrugada, vi la sombra de Ben en la ventana trasera. Susurró: «¿Estás listo?». Asentí, apenas capaz de respirar. Usó un trozo de alambre para recoger la cerradura. No fue fácil. Esto era Pineville, no una ciudad con puertas a prueba de ladrones. Pero aún así, mi padre se había asegurado de que la cerradura fuera terca. Hacer clic. La puerta cedió. Nos movimos rápido, pero tranquilo, pisando las crujientes pisos de madera como gatos en la noche. Por un momento, parecía que el plan estaba funcionando. Por un momento, pensé que íbamos a lograrlo. Pero luego lo escuché. El sonido del raspado de metal, la llave deslizándose del cuello de mi padre. Un segundo después, la puerta del dormitorio se abrió. «Irene».
Su voz cortó la oscuridad como una cuchilla. Antes de que pudiera darle la vuelta, él estaba en la puerta, vestida con la mitad, escopeta en sus manos, ojos salvajes. ¿Crees que me dejas? Él gritó. Ben agarró mi mano. Correr. Nos corrimos para el camión. Los escalones del porche se sentían como movimientos y debajo de mis pies. Mis piernas apenas funcionaban, pero de alguna manera me moví. La explosión de la escopeta sonó detrás de nosotros. El primer disparo se perdió, astillando el poste de madera al lado de mi cabeza. El segundo disparo golpeó la parte trasera del camión, destrozando la luz trasera. Ben no se detuvo. Yo tampoco yo. Condujimos más rápido de lo que el viejo camión estaba destinado a ir. Los neumáticos se deslizaban en la tierra, los latidos más fuertes que el motor. Detrás de nosotros, mi padre estaba parado en el medio del camino, con la escopeta temblando en sus manos, gritando en la noche. Cuando llegamos a la estación de autobuses, Dawn estaba rompiendo sobre el horizonte. El autobús a Louisville ya se estaba calentando, el humo saliendo del escape como el vapor de una olla hirviendo. La señora Jenkins nos estaba esperando en la estación. Ella me abrazó con fuerza, presionando algo en mi mano, unas pocas facturas dobladas que había guardado de su propio bolsillo. ¿Me escuchas, niña?, susurró en mi oído. Sé como el río. No te detengas. Sigue fluyendo hacia adelante. Asentí, las lágrimas borrando mi visión, mi cuerpo todavía temblaba de la persecución. Mientras subía a ese autobús, no sabía que tenía el futuro. Pero sabía una cosa con seguridad, no iba a volver. El viaje en autobús a Louisville fue el viaje más largo de mi vida. No por las millas, sino por el peso que llevé. Me senté junto a la ventana, agarrando el paquete de telas en mi regazo, mirando los árboles mientras pasaban. Cada bulto en el camino hizo que mi corazón saltara. Parte de mí seguía pensando que estaba detrás de nosotros, que en cualquier momento ahora se detendría junto al autobús, escopeta en la mano, listo para arrastrarme hacia atrás. Pero él nunca vino. Esa fue la última vez que vi a Pineville a través de una ventana. Cuando llegamos a Louisville, la hermana de la señora Jenkins, Benice, me estaba esperando en la estación. Benice era diferente de las mujeres en casa. Llevaba su cabello en rizos apretados, se llevaba como una mujer que había visto tiempos difíciles y los sobrevivía. Ella me miró con ojos afilados y dijo: «Vamos, niña, no estás muerto. Vamos a que te limpien y comencemos de nuevo». Y así comenzó una nueva vida. Al principio no era glamoroso. Trabajé como una criada en el edificio de Benice, fregando pisos, limpiando ventanas, lavando sábanas que no me pertenecían. Pero cada dólar que gané fue mío. Nadie me lo quitó. Ya nadie me llamó eleganer. Por primera vez en mi vida comencé a sentirme como una persona otra vez, no como prisionero. Benice me empujó a hacer más que sobrevivir. «No serás una doncella de nadie para siempre», me dijo. «Vas a aprender algo». Entonces, por la noche, después del trabajo, fui a la escuela. Aprendí a leer mejor, cómo escribir cartas, cómo contar el dinero, no solo para el mercado, sino para mí. En un año conseguí un trabajo en una tienda de telas en el centro. No fue mucho, pero para mí era un palacio en comparación con la prisión que había dejado atrás. Ahí es donde conocí a John. Era un hombre tranquilo, de voz suave, trabajaba con las manos arreglando máquinas de coser. Nunca me apresuró, nunca pidió más de lo que podía dar. Comenzamos con pequeñas conversaciones. Café después del trabajo. Caminatas los domingos. Lento, como pelar las capas de una cebolla. Cuando me pidió que me casara con él, le dije que sí. No porque olvidé el pasado, sino porque quería creer en un futuro. Tuvimos 2 hijos juntos, un niño y una niña. Durante un tiempo, la vida parecía normal. Pero el trauma no empaca sus bolsas y se va solo porque te mudas a una nueva ciudad. Vive en las esquinas de tu mente, en los momentos tranquilos en que la casa está quieta. A veces me despertaba en medio de la noche, empapado de sudor, pensando que escuché llaves sacudidas o pasos en la oscuridad. Otras veces me paraba en la tienda de telas, doblaba la tela, y de repente sentía ese viejo pánico que se elevaba en mi pecho sin ninguna razón. Construí una nueva vida en Louisville. Pero parte de mí todavía estaba corriendo. Pero no importa cuán lejos corras, algunas sombras te siguen. Años pasaron. Mis hijos crecieron. Mi vida en Louisville se instaló en una rutina tranquila. Yo trabajé, cociné, a veces me reía. Incluso me dejé creer que la pesadilla estaba detrás de mí.
Entonces, una noche, justo cuando el cielo giraba ese extraño color rosa que se vuelve antes de una tormenta, escuché un golpe en la puerta. Lo abrí, y allí estaba. Mi padre, más viejo, más delgado, su rostro usado como cuero agrietado. Pero esos ojos eran lo mismo, frío, hambriento para el control. Y esta vez, borracho. Bueno, mírate, arrastró, balanceándose ligeramente en el porche. Señorita Big City ahora. Olvide de dónde vienes. No. Mis rodillas se debilitaron, pero me obligué a quedarme quieto. Tienes que irte, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Se rió, amargado y malo. ¿Crees que has terminado conmigo? Nunca has terminado conmigo. Esa noche, el pasado me alcanzó. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía. Un oficial vino y le dijo que se fuera. Lo hizo, por un tiempo. Pero lo que pasa con los hombres como mi padre, no lo dejan ir. Una semana después, regresó, golpeando la puerta en medio de la noche. Esta vez no me congelé. No ruegué. Fui directamente a la estación de policía a la mañana siguiente. Y por primera vez en mi vida dije toda la verdad. Todo. Desde la noche de la estela hasta la persecución de la escopeta, hasta la vida que había construido mientras llevaba cicatrices que nadie podía ver. Los oficiales escucharon. Me creyeron. Lo arrestaron ese mismo día. Pensé que sentiría alivio. Pensé que dormiría tranquilamente esa noche. Pero en cambio, me quedé despierto, mirando el techo, el corazón acelerando como si todavía fuera esa niña de 15 años atrapada en la trastienda. 2 días después, me dijeron que se había ido. Se suicidó en la cárcel. Sin juicio. No hay discursos en la corte. Sin castigo. Solo una cuerda y un final que eligió para sí mismo. La gente me preguntó cómo me sentía cuando escuché las noticias. ¿Me sentí libre? ¿Sentí que se había hecho justicia? Pero aquí está la verdad. No sentí nada. No alegría. No alivio. Solo vacío. Porque a veces las heridas se cortan tan profundas, no obtienes el cierre. Simplemente aprende a vivir con los espacios huecos que quedan. La vida no se detuvo después de su muerte. Simplemente seguía moviéndose, como siempre lo hace la vida, ya sea que esté listo o no. John, mi esposo, falleció unos años después de la muerte de mi padre. Un silencioso ataque cardíaco lo llevó mientras dormía. 1 minuto estuvo allí, respirando suavemente a mi lado. El próximo, desaparecido. Mis hijos crecieron, comenzaron vidas propias. No saben la historia completa. Aún no. Algunos días me siento junto a la ventana y me pregunto si debería decirles. Pero luego me detengo. Porque, ¿cómo explicas algo como esto? ¿Cómo pones palabras al tipo de dolor que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar? Nunca volví a Pinnevigue. Ni una sola vez. Esa ciudad es solo una sombra en mi mente ahora. Un lugar enterrado en el tiempo, como una fotografía que dejó en el sol demasiado tiempo, desenterrado, pero aún allí. A veces pienso en Ben. ¿Lo logró? ¿Estaba realmente en ese autobús que se estrelló en las montañas unos años después de que me fui? Nadie lo confirmó. Busqué su nombre en el periódico, escuché los informes de radio, pero nunca me enteré. Me gusta creer que lo hizo, que en algún lugar Ben encontró que seguir su río, al igual que la señora Jenkins me lo dijo. Y ahora aquí estoy, contando esta historia, no porque quiero simpatía, y no porque esté buscando lástima. Te lo digo porque hay mujeres en este momento, viviendo el mismo infierno que viví. Sentado en casas que se ven bien desde el exterior, pero esconde los peores tipos de secretos a puerta cerrada. Entonces, si estás escuchando, recuerda esto. Sea la señora Jenkins de alguien. Sea el Ben de alguien. No mires para otro lado. Podría ser la persona que salva una vida. Y si esta historia te encontró, sin importar dónde estás, linte un comentario, dime de dónde eres. Dime quién habrías estado en mi historia. ¿El espectador? ¿El rescatador? ¿O el que permaneció en silencio? Porque a veces todo lo que se necesita es una persona para cambiar el final.